Clase grabada. Bueno, el propósito de la clase de hoy. La clase de hoy va a ser eh, muy simple. Vamos a comenzar con el enfoque de la química orgánica. Vamos a tratar de comprender el concepto de la química orgánica, entenderlo. Vamos a discutir algo de las estructuras, charlar por qué el valor y la importancia de la química orgánica. Y creo que vamos a terminar la clase viendo algo de los grupos funcionales. ¿Sí? Así que ese es el proyecto de la clase de hoy. Así que, como siempre, yo voy a comenzar con algunas preguntas con ustedes, porque hemos venido compartiendo un tiempo largo y creo que ya tienen un concepto formado de la química. Entonces, esa pregunta es, mm, eh, esos temas, esto que vamos a ver ahora vamos a partir de una cosa básica, una cosa fundamental. Perdón, veo un mensaje de WhatsApp. No, Guada, las clases te las pasé asincrónicas. Mañana las discutimos. Mañana las charlamos. Hoy avanzamos con temas. Así que mañana, si no puedes pasar por la consulta, eh, bueno, igual queda grabada, ¿sí? Ahí podemos charlar un poquito de lo que hayan visto, lo que hayan trabajado. Bueno, hoy avanzamos entonces, como les decía, con el tema química orgánica. Bueno, ustedes ya saben, la mayoría de ustedes que han cursado el secundario, ¿qué es la química orgánica? ¿Alguien me puede decir? Yo les voy a hacer preguntas para ponernos en contexto, ¿eh? ¿Qué es la química orgánica? Bueno, recuerden que ustedes me van a contestar y yo voy a ir repreguntando, ¿no? O sea, no de manera personalizada, pero sí quiero que me vayan contestando. Todo lo que me digan me va a caer bien, me va a gustar. Así que dale, la que incluye al carbono. Bárbaro. Entonces me obliga a una repregunta. La tabla periódica que hemos estado estudiando no incluye el carbono, digo, ¿no? Bueno, a ver, vamos con otra. Entonces, bueno, si incluye el carbono, esa es la mejor definición de química orgánica. Vamos con otra. Eh, es una rama de la química que estudia la estructura molecular de los seres vivos. Ah, bueno, me encantó. O sea que, si yo tomo ese concepto, me permito pensar libremente que, a ver, pues si pienso en que yo soy un ser vivo, mm, toda mi composición y no sé, todo mi metabolismo pertenece a la química orgánica. Y cuando muero, pero me están repitiendo con la misma palabra. Estudia sustancias y compuestos orgánicos. Yo me pregunto qué es la química orgánica. Estudio de los compuestos del carbono, estructura, propiedades y reacciones. Bueno, bárbaro. Entonces, cuando nosotros hicimos ecuaciones químicas cuando hicimos la formulación en la pizarra en blanco, creo que hicimos algunos compuestos derivados del carbono, ¿no? Como el ácido carbónico, por ejemplo, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono. Hablamos del monóxido de carbono que intoxicaba. Entonces estamos hablando de química orgánica. Cuando muero también, ¿qué, Juan? Decía el de los seres vivos. Es decir, si yo estudio un árbol y cuando es leña, dejo de ser química orgánica, entonces vuelvo a preguntarles a ustedes, ¿qué es la química orgánica? ¿Qué entienden por química orgánica? ¿Qué le contaron los profes en el secundario? ¿Cuál es el fundamento de la química orgánica? Leo comentarios. Bueno, si se quedan sin respuesta, va a otra pregunta. A ver. Claro, pero José,
el árbol seco antes de ser un asadito en la parrilla. No está vivo, o sí está vivo. Y me pregunto, defina vivo. Bueno, mira, Sofi, si estudia la forma de vida, entonces yo te cuento una cosa. La nafta, la que le echamos en el tanque de los vehículos, pertenece a la química orgánica y eso está vivo. Macromoléculas, no me alcanza. Vamos, pueden equivocarse, quiero que opinen, quiero que vayan tirando ideas, que rescaten lo de secundario. Vamos, esto es para estar un poquito participando en la clase. Vamos, vamos, y acá no sale ninguna nota. Ustedes saben que yo no pongo calificación ni nada. Así que vamos, vamos. Las ramas que estudian las moléculas contienen el carbono. Bueno, pero Lourdes, hemos estudiado nosotros el carbono para el primer proyecto. Entonces estamos viendo química orgánica. Vamos con otra, estudiar los componentes de los elementos de la vida que contengan carbono. Vuelvo a preguntar lo que recién pregunté. La, qué sé yo, la nafta, el combustible de los autos, no está vivo. Eh, el, a ver, la soldadura autógena, esa que los varones quizás hemos alguna vez visto en las chapistas, eso que sueldan con acetileno, todo eso, bueno, yo no sé si eso está vivo, porque agarran una piedra de carburo, la colocan en el agua y con ese gas hacen estas soldaduras, ¿no? Esta llama tan caliente, tan intensa. Eh, Está buena la propuesta, eh, pero no me cierra, Juan, a ver. Claro, pero cuando decís, fíjense, una cosa para el examen final, cuando rindan alguna vez un final en cualquier cosa, en cualquier materia. Nunca se contesta con con la palabra que te preguntaron. A ver, ¿qué quiero decir esto? ¿Viste cuando uno dice, la ciencia que estudia los compuestos orgánicos? No, sí, eso es lo que queremos saber. O sea, hay que usar una palabra descriptiva, no hay que usar siempre la palabra que te están preguntando. ¿Ah? Me quedé intrigado por qué no tuvieron técnicas de estudio. A ver, estudiar los componentes de... No, no me cierra. Estudiar los componentes de un organismo. mm, 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 mm. Macromoléculas, los componentes del planeta. Bueno, si fuera así, entonces estudiar el cloruro de sodio del mar es del planeta también, ¿no? Pertenece a la química inorgánica o a la orgánica. Estudiar el agua, numerosas moléculas, la mayoría del carbono. Sí, pero sigue siendo una no definición. Digo así, me acuerdo del... No sé por qué me vino a la memoria la película de Alicia en el País de las Maravillas. Había un episodio que decía feliz no cumpleaños, ¿no? No sé por qué. Eh, entonces, si vimos compuestos que forman el enlace covalente, estuvimos estudiando química orgánica. Hemos visto compuestos con el hidrógeno, los ácidos, las bases, qué sé yo, un montón, ¿no? Después vamos, otra. Me encantan las ideas, vamos, ideas, ideas. Bueno, todo lo que los átomos que mencionas, Guada, los hemos visto en química inorgánica. Victoria, hemos visto esos compuestos en la química inorgánica. ¿Saben qué? Les voy a devolver una pregunta. Cuando dicen estructuras o compuestos de un ser vivo, ¿acaso no hemos hablado en el capítulo 10 para el primer parcial de los elementos de la vida, que se llamaba así? Y todo lo que se mencionaba ahí tenía que ver con la química inorgánica en los seres vivos, ¿no? Por ejemplo, yo ser vivo, me pregunto, no circulan.
átomos de hierro en mi hemoglobina, mis hormonas tiroideas acaso no contienen yodo, que es un compuesto totalmente inorgánico. No sé, qué sé yo. Cuando ustedes estudiaron biología, ¿no? La bomba de sodio y potasio, sale sodio y entra potasio, por ejemplo. Todo eso es química inorgánica. No necesariamente enlaces carbono-hidrógeno. No, fíjate, mira, no lo sé porque, a ver, Antonella, lo que decía, aquellas que no fueron creadas artificialmente. Hay muchos, por ejemplo, hay muchos polímeros, las membranas para filtración de diálisis que usas en medicina, que lo vas a usar con los pacientes dializados, bueno, que son polímeros sintéticos y son moléculas orgánicas, pertenecen a la química orgánica. No, ¿te parece que la química orgánica tenga el tercopor, tiene origen biológico? El plástico, el PVC, tiene origen biológico. No me parece. Bueno, ¿qué sienten con estas preguntas? Es una pregunta simple. ¿Qué es la química orgánica? Definición, ¿no? ¿En qué se diferencia de la química inorgánica? ¿Tiene otra tabla periódica? Si es así, ¿cuál? ¿O es la misma? Qué lindo, ¿ven? ¿Ven cómo en este comparativo que estamos teniendo ahora, eh, es como que uno se queda sin palabras, le queda a uno la sensación de que sabe de lo que está hablando, lo que quiere decir, pero se lee de una manera diferente, ¿no? Cuando yo lo leo, les vuelvo a hacer una repregunta y nos quedamos sin respuestas. Entonces, cuando sucede eso, hay que pensar que quizás exista un fundamento, ¿no? Fundamento que explique y justifique esto que estamos tratando de plantear. Entonces, existe una tabla periódica para los compuestos de la química orgánica. Y si, o sea que, a ver, si es un no, como vos contestás, José, no digo que está mal, ¿eh? Tampoco digo que está bien. No estoy clasificando, ¿no? Ni poniendo notas, ni diciendo se equivocaron. No, no, no. Estamos haciendo un torbellino de ideas, así que siéntanse libres de generar ideas. Eh, o sea que en la química orgánica nos podemos regir con la misma tabla periódica que la química inorgánica. O sea, la tabla de los elementos es única. Mira, Victoria, si decimos los grupos funcionales, yo puedo decir que el grupo ácido es un grupo funcional. Tiene características, comportamientos, propiedades que lo hacen específico. Convengamos que la tabla periódica es la misma para los dos, ¿sí? Ahí no le pongamos ningún tipo de caracterización. Es la misma. Entonces, si la tabla periódica es la misma, ¿cuál es el fundamento de la química orgánica? ¿Por qué existe la química orgánica? ¿Y qué valor tiene? ¿Qué importancia tiene? Las combinaciones, yo puedo formar un montón de sales, ácidas, alcalinas, complejas, queloides, todo lo que vos quieras en la química inorgánica también, ¿eh? No lo sé, lo dudo, Juan. Yo creo que todos los elementos de la tabla periódica forman parte de la química orgánica. ¿Por qué no? No sé. Por ejemplo, el selenio.
¿No es necesario acaso para el sistema nervioso central? ¿O es un no, es un cofactor para las enzimas? No sé, no me quedaría atrapado con que todo tiene que ver con el carbono y nada más. Bueno, Lourdes, pero volvemos al comentario del principio. Eh, las moléculas que forman la vida, pero yo te cité ejemplos, a todos en realidad, de compuestos que, no sé, hasta son incompatibles con la vida si vos lo consumís. La cocaína, la heroína, aspiran nafta, solventes orgánicos, te intoxican, te matan, no son compatibles con la vida. Entonces, tal vez lo que voy a decir, Victoria, puede ser la descripción de algún compuesto, pero ¿cuál es el fundamento de química orgánica? Entonces, ¿qué, a ver, qué cosa, a este punto quiero llegar que es, eh, estoy, en realidad, me estoy enfocando con esta pregunta que hago así, como les digo, para que compartamos otro relleno de ideas y podamos ir charlando y, y poniéndonos en contexto y el tema para darle valor. En realidad estoy apuntando a una de las primeras preguntas del parcial. Es muy simple. La pregunta, ¿qué caracteriza a la química orgánica? ¿Qué cosa la hace a la química orgánica, la hace diferente de la química inorgánica? Y tal vez hoy encuentren en mi pequeña respuesta, porque es muy cortita, es muy simple, eh, eh, la justificación de por qué hemos estudiado cosas que por ahí les parecen, ¿qué estamos estudiando con esta, profe? Bueno, son tales, sí, pero eso sería como una propiedad, ¿no? Ser inflamable, ser volátil, son propiedades. No hace la esencia de la definición. Les agradezco que participen, chicos, me gusta, me gusta. Entonces, ¿qué les dijeron en el secundario? A ver, los profesores en el secundario algo les han dicho en algún momento. Quienes cursaron química en el secundario no creo que no hayan hablado de esto. Cada vez que ponen la palabra vida, inmediatamente mi pregunta obligada ahora es, para de cuando ese ser vivo murió, que se acabó la química orgánica. Y vuelvo otra vez a preguntarles, ¿no? Eh, no sé, lo que he hecho en el tanque de nafta de mi auto, del vehículo en el que ando, no está vivo. La nafta no hace posible la vida, el plástico tampoco. Fuente de energía. Comer un cartón conjugado no es fuente de energía. Bueno, ahora basta, 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 basta. Está hecho de restos de seres vivos. Me da impresión cuando decís restos de. Pero hay muchas naftas que son sintéticas absolutas, te digo. Los plásticos también. Bueno, a ver, vamos, socialicemos esto. Socialicemos, a ver. Y vamos al punto. Eh, en verdad, así, en una o dos palabras, ¿qué sensación les ha causado que yo les haga esta pregunta? En una o dos palabras. ¿Qué sensación les ha causado mi pregunta y la repregunta, ¿no?
Me encanta, Lucas, porque eso lo sacaste del chat GPT. No, no me alcanza. Ya te dije que hemos hecho eh, ecuaciones químicas en la química orgánica, hemos hecho reacciones químicas que involucran al carbono, ¿eh? Por ejemplo, disolver un alical, un uvasal, bueno, estoy diciendo marcas, pero en realidad estas pastillas de sales efervescentes no es una reacción química orgánica, ¿eh? Y esas burbujas son de dióxido de carbono. Es una reacción química. Entonces, vamos a mi pregunta, la social. ¿Qué sienten eh, de lo que les he preguntado? Y de la repregunta. Bueno, me encantó. Vamos a una repregunta de eso. No te lo preguntaste nunca. Confusa, ¿por qué? A ver, confusa. ¿No será que uno dice confuso y de repente es que lo miró de forma superficial al tema? Está muy bueno, Lourdes. No lo sé. No estaba presente. Yo te salté esta parte. Decía la definición de química, no podés saltearla. Es la definición de la química orgánica. ¿Qué más les pasó? Esto que yo estoy haciendo con ustedes, ya lo van a usar después más adelante ustedes como profesionales. Sí, sentí que volví al principio, ¿no? Eh, esto se llama torbellino de ideas, ¿sí? Yo genero una idea, también este método, esta técnica, eh, se llama, Matilde, eh, eh, tópico generativo, así se llama, ¿no? Porque tópico generativo es algo que el profe enuncia o dice o comenta y genera pensamientos, genera ideas, genera sensaciones y emociones. Así que eso es lo que estamos haciendo ahora. Por eso le pregunto qué siempre, ¿no? Es como que volvemos al principio, sí, parece realmente que no tiene final ni principio esto. Viste que parece que sí, que te dicen la química orgánica es la química de los compuestos de carbono. Es decir, la química de los seres vivos. Y nadie se preguntó, ¿y qué pasa cuando se murió el árbol? Por favor, nadie se lo preguntó nunca. No sea tan malo, eh, Mariano, porque en blanco tampoco, ¿no? No, ya lo que pasa es que uno se queda pensando. ¿Viste? Bueno, vamos al punto entonces. A ver, basta, pare de sufrir, ¿les parece? Hacemos un pare de sufrir. Y yo voy a tratar de explicarles ahora, eh, voy a tratar de explicarles el fundamento, la esencia de la característica química de esta área que se llama la química orgánica. Esta diapositiva que les he compartido ahí dice, la química orgánica es el estudio de los compuestos de carbono. Eso me lo pusieron ustedes, ¿o no? Sus estructuras, propiedades y reacciones. ¿Es lo que ustedes pusieron o no? Es como que les copié la idea hacia todos, tomándolos a todos como una idea general, y está plasmada ahí. Y bueno, y qué sé yo, si yo estuviera escribiendo eso, me hago las mismas preguntas que les hice a ustedes, ¿no? ¿O no? No me vayan a decir, profe, usted se anticipó porque hace un montón de tiempo que da la clase. No, qué sé yo. Lo que me pasa es que la sensación es que siempre les dicen lo mismo. Pero entonces yo les digo, y bueno, ¿y cuál es el fundamento? ¿Cuál es la definición? ¿Qué caracteriza o qué hace diferente? Y este es el punto hacia donde quiero llegar. ¿Qué hace diferente que yo estoy hablando de química inorgánica
Y o puedo hablar de química orgánica. Y son totalmente distintos y usan la misma tabla periódica. Hay algo muy de fondo en esto. Porque esto que dice ahí, no sé, que alguien me comente si no es el resumen de lo que ustedes dijeron. ¿Sí o no? Yo tengo la sensación de que así es, ¿no? Sí, es verdad. Fíjate otra pregunta que hice, ¿no? ¿Son diferentes? Bueno, a ver, estoy de acuerdo que el carbono tiene un rol protagónico. Sí, te digo que sí, pero no todo es el carbono. Es una química compleja, pero no todo queda parado ahí y clavado en el carbono, nada más. No, no pasa por los compuestos de lo que te ocupas. Pero vieron que mi diapositiva se anticipa a todo lo que hemos estado charlando, ¿no? Las sustancias orgánicas son diferentes que las inorgánicas. El hidrógeno de la química inorgánica y de la química orgánica, ¿no es el mismo átomo acaso? ¿Acaso no actúa con la misma valencia? Bueno, entonces, mm, 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 no sé, no sé. ¿Eso no son otras propiedades acaso? A ver, esto ustedes lo comentaron, chicos. Es simple. Esto lo comentaron ustedes. Ustedes hablaron de que tienen, que son volátiles. Se trata de eso, ¿no? El punto de ebullición, el punto de fusión, que la mayoría de los compuestos son, que los inorgánicos son totalmente diferentes. Sí, tienen propiedades distintas, por supuesto. Pero al final y al cabo, eh, al final, nada, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Mira, yo no sé si son más simples. Lo que pasa es que, ¿sabes qué, Sofía? Vamos a ver moléculas que no tienen necesariamente carbono y pertenecen a la química orgánica. Mi power es chiquito, ¿eh? ¿Se acuerdan de esto? ¿Por qué estudiamos esto? ¿Para qué? ¿Por qué hoy traigo a colación? ¿Qué les parece a ustedes? Esto que tienen, que les estoy compartiendo, ustedes ya saben lo que es la formulación de Lewis, la formulación de puntos, donde los puntitos están representando qué cosa, la valencia del átomo de carbono, ¿cierto? Y que cuando le poníamos signo, más o menos estábamos hablando de estado de oxidación. Y arriba, en la parte de arriba de la diapositiva, en el renglón, eh, la configuración electrónica. ¿O no? Cuando hablábamos de esto, hablábamos de química inorgánica o de química orgánica. Y cuando yo miro esta configuración electrónica, ¿qué digo? Digo que este átomo de carbono se encuentra en el periodo 2 de la tabla periódica, tenganla por ahí. El periodo 2 grupo, ¿cuánto? ¿Qué grupo se acuerdan? Grupo 4. Creo que fue una pregunta de parcial. No de este átomo, pero hubieron varias preguntas así. Dale, me encantó. Grupo 4 porque está llenando orbitales P, ¿cierto? Bueno, y todo esto lo estudiamos porque sí. Cuando hablábamos de esto, hablábamos de química inorgánica o química orgánica. Y nos preocupábamos, nos angustiábamos porque estábamos, que la química es tan difícil, es tan compleja. Y resulta que era totalmente intuitivo, ¿no? No, fíjate que estábamos hablando de química inorgánica.
Sí, estamos hablando de química inorgánica, porque las primeras unidades eran nada más que química inorgánica. ¿Y para qué estudiar y comprender y pensar en esto? Porque, ¿saben qué, chicos? Eh, Ahí está el punto de la diferencia entre la química orgánica y la química inorgánica. ¿Se acuerdan de cuando nosotros hacíamos hacía un análisis, íbamos leyendo en el libro y decíamos que el orbital S era esférico, que los orbitales P los podíamos graficar, ¿sí? Que estaba PX, que era así como, nada, como un 8 alargado, el de la PI, PX, PZ, y que en esos caminos eran donde andaban los electrones, ¿cierto? Que esos electrones eran los electrones de valencia, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, chicos. La diferencia, está acá, ¿eh? La diferencia entre química orgánica y química inorgánica. Por eso algunos docentes, sin meterse en este tópico, les decían que es la química del carbono. Lo que pasa es que no es que es la química del carbono. Lo que pasa es que en la química orgánica, la característica particular es que el átomo de carbono sufre un cambio en la configuración de los caminos por donde andan sus electrones. Es una cuestión muy profunda, por eso es tan importante entender primero configuración electrónica. Por eso yo insistía tanto en las imágenes de cómo son los orbitales, de qué forma tienen, a partir del D no los podíamos graficar. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que volver a usar la imagen mental de los orbitales. La configuración que yo les mostré, bueno, perdón, esta configuración que tenemos acá de la química inorgánica, los caminos por donde circulan los electrones se rompen, se pierden y vuelven a generar nuevos caminos. Es decir, que como dice ahí la definición, aparece el concepto de hibridación sp3. ¿Qué quiere decir hibridación? Quiere decir que se mezclan los orbitales P con el S y constituyen nuevos caminos, nuevos orbitales. Esos orbitales, como no son ni S ni P, son un híbrido entre ellos dos. Entonces, el nombre que asumen es híbridos sp3. Es decir, que el camino, lo que nosotros le llamábamos una nube electrónica, que era por donde estaban los electrones, ya no van, no circulan más como nosotros lo teníamos imaginado a lo largo de toda la trayectoria hasta hoy. Resulta que ahora los electrones andan en otros caminos diferentes, que son el resultado de la combinación de los P con el S. Veamos lo que dice acá la definición. La hibridación sp3 híbrido no es ni S ni P, se han combinado. Dice, se define como la unión de un orbital S con los tres orbitales P. Porque los tres P, acuérdense que los tres P tenían tres casilleros, lo habíamos averiguado con los números cuánticos, y eso tenía una orientación en el espacio, ¿no? En el eje de las X, las Y y las Z. Para formar cuatro orbitales híbridos sp3 con un electrón cada uno. Es decir, que el átomo sigue manteniendo su valencia 4. Nada más, vuelvo otra vez a insistir, en que ya no están orbitando en los mismos niveles que tenía en la química inorgánica, sino que ahora tienen un nuevo camino. Y como dice la definición, resultante de la combinación del orbital S con los P. Esta nueva configuración se llama átomo de carbono híbrido y al proceso de transformación se lo llama hibridación. Esta es la característica especial, particular, que define el concepto de la química orgánica. En la química orgánica, la configuración del átomo de carbono ha dejado de ser la que nosotros hemos estudiado en la química inorgánica para convertirse en
en un híbrido sp3, que sigue manteniendo la valencia 4, pero lo particular es esto, chicos. Esta es la clave. Y acá van a usar la imaginación para crear imágenes mentales, que ese es uno de los propósitos de biotecnología. Los orbitales híbridos, los sp3, tienen la característica de que, claro, como se mezcló el S con los P que eran aparentemente delgaditos en el dibujo, se forma una nubecita electrónica mucho más robusta, más gordita, y eso hace que se reorganicen en el espacio, estos orbitales, de forma tal que toman la posición en el espacio de estar dirigidos hacia los vértices de un tetraedro. ¿Qué es un tetraedro? Un tetraedro es una pirámide de caras triangulares. Eso es un tetraedro. Las pirámides de Egipto no lo son porque tienen la base cuadrada. Las caras son triangulares, pero la base es cuadrada. Un tetraedro es que todas las caras son un triángulo. Entonces acá, ustedes, lo que ustedes ven acá es, esta es una cara imaginaria de esta pirámide, ¿no? Otra cara imaginaria de la pirámide. Allá, allí hay otra cara, acá hay otra, y abajo, acá está el triángulo, ¿eh? De forma tal que en esta pirámide que yo tengo de todas las caras triangulares, en el centro, justo en el centro de esta estructura, se encuentra flotando, digamos, o suspendido el átomo de carbono. Entonces, cada orbital por donde circulan los electrones ahora, que son nuevos, tienen un nuevo camino, están orientados y dirigidos hacia los vértices de esta pirámide imaginaria, de forma tal que este, este es un orbital, este es otro, este es otro, y este es otro. Es decir, estos cuatro orbitales lo sostienen en esta pirámide imaginaria al átomo de carbono en el medio. Y por la forma que tienen, por la dimensión, entre ellos se encuentran separados 109,5 grados. Esto sí, este numerito es pregunta del parcial, ¿sí? Entonces, estos orbitales están a 109,5 grados. Este del otro está a 109,5, este del otro también, este de este otro también. Entonces, esa presentación, esa estructura del átomo, identifica a la química orgánica. Es todo lo que ustedes decían. Cuando mencionaban, bueno, profe, lo que pasa es que tiene forma en el espacio. Profe, lo que pasa es que tiene que ver cómo se organizan los átomos. Bueno, precisamente la configuración en el espacio que asumen los compuestos de la química orgánica tiene que ver con el hecho de que los enlaces del átomo de carbono, que sigue teniendo valencia 4, son rígidos, están organizados de una manera estricta en el espacio. Entonces, de esta forma, estas figuras eh, imaginarias, que son pirámides imaginarias, ¿no? Que el átomo de carbono está en el medio, son los que le otorgan a los compuestos de la química orgánica forma en el espacio. Y eso es tan importante, pero tan importante, que ya vamos a ir, a medida que avanzamos con las macromoléculas, vamos a ir agregando propiedades e imágenes mentales y vamos a ir dándole fuerza a características de las moléculas. Porque el hecho de que la química orgánica, los compuestos de la química orgánica, su distribución en el espacio es extremadamente importante, es una de las claves por la cual estos compuestos forman parte de los compuestos de la vida, los compuestos biológicos. ¿Por qué? Porque nuestro organismo es tan especial, tan selectivo, tan estratégico, que
empieza a aparecer un concepto desde el punto de vista de la química que yo digo que se puede decir que es como un modelo de la cerradura y su llave. ¿Qué quiero decir con esto? Gracias a la química orgánica, la célula o los eh, nada, las vías metabólicas tienen la particularidad de que suceden solamente si encaja la molécula específica, ni una parecida ni una similar, tiene que ser solamente la específica. Entonces, aparece este concepto, este enfoque práctico, yo trato de darle, el de la cerradura y la llave. Muchas veces te sucede que vos pensás que tenés la cerradura correcta o tenés la llave correcta para esa cerradura, la colocás, pero sin embargo no gira. Y tal vez a primera vista vos lo ves y parece que es la correcta. Y empezás con el llavero a probar. Bueno, porque precisamente de eso se trata en biología, el rol de la química orgánica. Hay una altísima especificidad para las combinaciones químicas. Entonces, de esta manera, es el modo en el cual, eh, a ver, yo voy no romperles para destruir, sino quiero que liberen un poquito de pensamiento, es el modo en el cual en la biología todo sucede por un camino que en el libro podés dibujar, ¿no? Vos podés decir, bueno, esta molécula se transforma la uno en la número 2 en la 3 en la 4 se produce ATP, se une con el citocromo P450, se procesa y se une después, y uno va haciendo un camino de una vía metabólica o de un procesamiento molecular. Y ese camino, uno de los libros lo ve dibujado de una manera muy simpática, que lo puede ir siguiendo y uno lo replica, pero ahora yo quiero que rompan esa estructura mental y que se den cuenta y traten de hacer un esfuerzo por imaginar cómo sería, cómo sería estar en el citoplasma de una célula, ¿no? En el citoplasma de una célula, todas las reacciones químicas sucederían así como en una red por hilos de una tela de araña por un camino perfectamente definido. O el citoplasma de la célula es un cóctel de todo, absolutamente todo, 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 todo. Así que uno no puede definir de qué está hablando. Sí, reconocer las organelas, pero ¿y todas las reacciones químicas que están sucediendo ahí? Entonces la pregunta es, ¿y por qué las reacciones químicas no se equivocan en el camino que siguen? Bueno, precisamente porque existe una altísima especificidad de un modelo, cerradura, llave. Una reacción química no sucede si no se encuentra el compuesto correcto. Entonces, todo esto comienza a abarcar, comienza a tomar eh, fuerza cuando nosotros nos empezamos a hacer preguntas, porque yo necesito que ustedes se hagan preguntas libres para que, nada, el conocimiento se afiance. Entonces, uno se pone a pensar, bárbaro, eh, y si miramos, a ver, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Si miramos los medicamentos, ¿cómo es posible que un medicamento, que es una pastilla inerte, que la sacas del blister, que te cuesta un montón sacarla porque te ahogas, algunos la mastican todavía, ya están grandes, pero algunos la mastican. Pero, ¿y cómo puede ser que esta pastilla que yo tengo en la mano ejerce un efecto que mata un germen en una infección? ¿Cómo un antibiótico logra eso? ¿Cómo un analgésico logra actuar calmando el dolor? ¿Cómo una molécula sintética, por eso cuando alguien por ahí comentaba que son todos compuestos derivados necesariamente de los compuestos biológicos? No, vos en el laboratorio fabrican un fármaco y resulta que ese fármaco encaja perfecto, bloqueando, acelerando, inhibiendo o envenenando una reacción química. ¿Qué quiere decir envenenarla? Quiere decir que esa reacción química no vuelve a suceder nunca más. Quedó envenenada. Entró algo ahí que dijo, esta reacción química para acá y listo.
ejemplo de reacciones de envenenamiento y el cianuro, ¿no? Los venenos. Vos consumís un veneno, te lleva a la muerte. ¿Y por qué? Porque la molécula, el veneno, este principio activo, esta molécula, tiene una forma y una estructura tal que encaja como una selladura de una llave en una reacción química de forma tal que la bloquea y no vuelve atrás. Entonces eso sería el envenenamiento de una reacción química en la química orgánica. Yo no sé si ustedes en biología ya han visto la cadena respiratoria, pero por ejemplo, el cianuro, ¿por qué, por qué te mata? ¿Por qué es tan mortal? Y bueno, porque envenena una de las reacciones de la cadena respiratoria de las células a nivel de las mitocondrias. Entonces, todo esto tiene que ver con el modelo cerradura llave. Y ahí está el desafío de la tecnología, la biotecnología, que crean compuestos, moléculas para tratamiento, que logran encajar o pegarse en una reacción específica y como están tratadas y no son la llave perfecta, estas se degradan y se libera la reacción química y frenas alguna y aceleras otras y así vas llevando adelante las reacciones químicas en la biología. Entonces, vuelvo otra vez a que ustedes traten de pensar cómo debe ser una molécula y estar en el citoplasma. Yo creo que lo primero que me preguntaría es qué hago acá y hacia dónde voy, ¿no? Pero ¿saben qué? Es tan maravillosa la química orgánica que si yo estoy en ese lugar, seguramente soy la llave de una cerradura. Y que en ese cóctel que se está moviendo, que está vivo esa célula, se me ocurre pensar en el citoplasma, ¿no? Eh, Solamente voy a encajar en un solo lugar. ¿Para qué? Para que yo reactivo pase a un producto. Y ese producto es la llave de otro. Y así sucesivamente transcurren las reacciones en biología. ¿De acuerdo? ¿Se entiende el concepto, el punto hacia donde quiero ir, chicos? Entonces, la clave de la química orgánica tiene que ver con la configuración electrónica. Está bien que los átomos se relacionan de manera covalente. Bueno, todo eso lo vamos a ir charlando. Por supuesto que sí. Que se relacionan con los compuestos de la química inorgánica, claro que sí, sin ninguna duda. Pero todas estas estructuras eh, tienen lo que se denomina propiedades estéricas. Cuando ustedes en algún momento leyeron que se escucha la música en estéreo, ¿no? Cuando compras algún dispositivo estéreo y estéreo con un montón de características. Pero ¿qué sí quiere decir estéreo? Estéreo quiere decir espacio. Entonces, en la química orgánica, la organización, la distribución de los átomos de una molécula en el espacio es única y es específica. Y vamos a ir viendo ejemplos a medida que avancemos en la materia. Es única y es específica. Entonces, el fundamento de la química orgánica es que el átomo de carbono actúa con hibridación sp3. A ver, hay un comentario en el chat. Tal cual, Juan. La clave es la hibridación sp3. Fíjense que ustedes, bueno, todos han tenido química en el secundario, no importa, esto es de nivelación. Pero ustedes piensen en lo siguiente, chicos, y quiero que vuelvan a usar la imaginación. Mirando esta imagen, yo puedo decirles que en la química orgánica, los compuestos pueden unirse por enlace simple, enlace doble y enlaces triples. Pero el hecho de que sean enlace simple, enlace doble o enlace triple, a esas moléculas, a esas familias de moléculas, a estos compuestos, lo van a caracterizar determinadas propiedades químicas, propiedades físicas y propiedades químicas. Y va a tener que ver con precisamente la estructura que va a asumir cuando se conforma el enlace. Ustedes imaginen que quieren unir dos átomos de carbono. Siempre en la mente ustedes deben tener
esta que está acá en el dibujo, ¿sí? Es una pirámide. El átomo de carbono imaginariamente está en el medio de una pirámide. Entonces, cuando yo uno un átomo de carbono con otro por enlace simple, el único modo de lograrlo es que estas dos pirámides que yo voy a unir lo hagan por un solo vértice. ¿Me siguen? Lo hacen por un solo vértice. Es decir, que si yo quiero conformar una molécula con enlace simple, con dos átomos de carbono, ¿yo qué voy a hacer? A este enlace que está dirigido a este vértice de la pirámide imaginaria, acá le voy a unir otra pirámide que va hacia arriba por su vértice. Porque los enlaces del átomo de carbono están dirigidos imaginariamente, están dirigidos formalmente hacia los vértices de una pirámide imaginaria. No existe una pirámide, es hacia donde están dirigidos, ¿no? Es esa estructura geométrica que asumen en el espacio. Entonces, si yo uno una pirámide con la otra por el vértice, ¿qué es lo que voy a tener con este enlace? El enlace va a ser covalente, se van a compartir los electrones, pero ¿qué va a suceder? Y bueno, esta pirámide que tiene forma en el espacio, ¿no? Porque ustedes tengan en cuenta que el dibujo que les estoy compartiendo, ustedes van a ir viendo en el libro que todos los textos tratan de hacer el mayor esfuerzo para representar las cosas en el espacio. Pero hay un punto en el que no se puede. Entonces, ¿qué van a encontrar en los libros de texto? Van a encontrar que uno de los enlaces lo dibujan como una cuña, ¿sí? Como si fuera una punta así, muy gruesa de este lado y muy finita hacia el átomo de carbono. Bueno, eso trata de mostrarte de que imaginariamente vos estás viendo que ese enlace, ¿por qué lo ves más ancho? Porque sale del papel, sale del plano, está hacia adelante del plano. Van a ver que muchos enlaces los dibujan con líneas entrecortadas. ¿Por qué? Porque está tratando de demostrarte que ese enlace va hacia atrás del plano, hacia atrás del papel, hacia atrás de la pizarra, ¿sí? Entonces, hacen un gran esfuerzo para decirte, mirá, esto es como una patita del pollo. Vos tenés acá uno para arriba, uno que va para adelante del pizarrón, uno que está en el pizarrón y otro que va hacia atrás de la pizarra, ¿sí? Y eso, por más de que yo lo mueva, siempre va a ser así. Uno va a estar saliendo hacia adelante, otro va a ir hacia atrás y otros que van a quedar en el plano. Entonces, eso es lo que va a tratar de representar. Entonces, el hecho de que una molécula tenga una distribución en el espacio, y vuelvo a decirle, como los dientes de una llave, que se parecen, pero no son iguales. Bien, estos dientes de la llave imaginaria que yo les estoy diciendo en el modelo llave-cerradura, eh, en el espacio no son iguales, porque evidentemente cuando lo metes no gira el tambor de la cerradura. Entonces, el hecho de que los enlaces estén distribuidos hacia adelante o hacia atrás del plano o sobre el plano, hace que las moléculas entre ellas así tengan la misma cantidad de átomos y la misma calidad de elementos, es decir, los mismos elementos. Estas moléculas, desde el punto de vista de la química orgánica, son totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque una sola va a participar en la reacción, la otra ni de casualidad. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo vamos justificando en la vida real todas estas cosas que yo les voy diciendo. Entonces, cuando ustedes ven un enlace escrito en negritas, muy oscuro, te está tratando de mostrar que está hacia afuera del papel. Cuando está así segmentado, te está mostrando que está hacia atrás del plano del papel. Y cuando está en línea común, así en una línea continua, bueno, te está mostrando que están sobre el plano del papel que vos estás trabajando, ¿sí? Entonces, esa mirada la tienen que tener. Y vuelvo otra vez a esto de las pirámides. Si vos las pirámides las unís por el vértice constituís un enlace simple. Si vos tenés un enlace simple con estas pirámides, yo no tengo, me dejan las facultades en las pirámides que tenés. Bueno, si vos tenés un enlace simple con estas pirámides, vos podés, como están unidas por un solo eje, vos podés hacerlas rotar libremente, ¿sí? Rotan libremente, giran, giran. Entonces eso le da determinadas características al compuesto, que pueda girar, que se pueda modificar en el espacio. ¿Qué va a impedir que un enlace simple gire sobre su propio eje? Y va a impedir
las ramitas complejas de sustituyentes que tengan las otras valencias, ¿no? Entonces, si yo estoy mirando un átomo con un enlace simple y acá tiene una cadena muy grande y acá tiene otra, es posible que no puedan girar porque chocan, ¿de acuerdo? Entonces, la complejidad de la molécula les va a permitir o no la capacidad de giro. Pero si yo tengo que constituir un enlace doble, ¿cómo lo hago? Y es muy simple. El único modo de que en este modelo rígido vos puedas constituir un enlace doble, sí, tal cual, tal cual, tal cual. eh, que vos lo puedas constituir como un enlace doble es que se unan los dos vértices. O sea que lo que van a compartir entre los dos átomos de carbono, fíjate, tienen que compartir, supongamos, vamos a involucrar este enlace y este otro enlace, ¿ok? Bárbaro. Esos van a formar el enlace doble. Para que se logre un enlace doble, tienen que contactar precisamente dos valencias, ¿no? Una, dos. Y el único modo es que estas pirámides se unan por la arista. La arista es esta línea. La línea es la arista. Es decir, que se unen por el filo. Entonces, cuando yo uno, porque supongamos que, pongan en buena onda, que yo uno un vértice con el otro vértice, acá en el medio está la arista de esta pirámide imaginaria. Bueno, esta pirámide que antes, cuando estaba sola, podía girar, ahora ya no tiene capacidad de giro, porque evidentemente estos dos puntos están formando un plano, ¿sí? Ya hay algo por arriba y algo por abajo. Es decir, imaginariamente, si yo uní las aristas, bueno, me van a quedar algunas valencias para arriba, otras para abajo, otras para allá y otras para abajo, por la estructura, ¿no? Esta estructura tipo patita de pollo, ¿sí? Entonces, cuando suceda esto, ya estoy diciendo que la estructura de esta molécula de la que estoy hablando, no sé cuál es, bueno, en su doble enlace hay un plano imaginario. Algunas cosas quedan por encima, otras cosas quedan por abajo. Las vamos a estudiar y eso se llama isomería geométrica cis y trans. Cada una de ellas las vamos a ir analizando a medida que vayamos viendo las moléculas, las macromoléculas más adelante. eh, Todas las características, la mayoría de las características de las propiedades de la química orgánica las vamos a ir viendo aplicadas a las macromoléculas. Cosa de que vayamos ganando tiempo, vamos aprovechando y vamos encontrando la justificación de por qué las cosas suceden de la manera que lo hacen. Entonces, bueno, la pregunta es obvia. ¿Cómo se conforma entonces un enlace triple en la química orgánica? Tiro la pregunta al chat. Si para un enlace simple tuviste que unir dos vértices, para un enlace doble tuviste que unir la pirámide imaginaria por las aristas, el enlace triple, miren el dibujo e imaginen de qué manera yo puedo formar un enlace triple con otro átomo de carbono. Claro, por las caras, ¿sí? Las pirámides van a unir toda la cara. Entonces, cuando unen la cara completa, están conformados, esta es la cara de la pirámide, se tocan los tres vértices. Entonces, la estructura de esta molécula está muy tensa, es muy rígida. Bueno, y son las características que se van a proyectar después, las vamos a discutir, las podemos analizar, que tienen los compuestos con enlace triple en la química orgánica. Entonces, enlace simple, bueno, giran. Enlace doble se une por las aristas, ¿sí? Enlace triple se une por las caras. Entonces, mientras más cantidad de enlaces va teniendo el átomo de carbono, este enlace es más robusto, es más rígido, es más tenso, ¿sí? Por eso no hay muchos ejemplos de compuestos con enlace triple, no son muy ágiles, digamos, de cierta manera, ¿no? Pero que les quede un concepto claro, chicos. La, la química orgánica, la definición no es que es la química del carbono, porque de esa manera, al menos en el concepto que nosotros vamos a tener a lo largo de nuestro cursillo y de la cursada de primer año, no puedes dejar afuera la tabla periódica, ¿sí?
Pero sí, el concepto clave y básico es que en la química orgánica el átomo de carbono tiene hibridación sp3 y esta hibridación sp3 le otorga una distribución en el espacio y esto define características. Esto define propiedades químicas, reactividad, un montón de cosas que vamos a ir viendo. Y esta estructura en el espacio es básica y fundamental, mucho más en la biología. Vuelvo otra vez a lo que en el chat, por ahí en algún momento, yo, yo, yo repreguntaba. Cuando decían, bueno, los seres vivos, y cuando el individuo murió, y se acabó la definición de química orgánica. No, o sea, decimos vivo porque es un buen ejemplo para pensar la dinámica de cómo sucede la química y las reacciones químicas, pero no tiene por qué cambiar la forma de unión, la forma del enlace de las moléculas que están conformadas. El carbono eh, del árbol verde y maravilloso y el de la leña es el mismo átomo de carbono con hibridación sp3 y punto, ¿sí? Eh, el hecho de que, digamos, que está vivo el árbol o que está seco y ya no está más, está muerto, ya no prolifera más, bueno, son cosas que tendremos que analizar, pero este compuesto sigue siendo un compuesto orgánico. Entonces, cuando yo les citaba a ustedes, bueno, piensen en los combustibles, piensen en la nafta. A ver, estoy de acuerdo que me van a decir, bueno, profe, pero viene de los fósiles. Sí, estoy de acuerdo. De los fósiles. Perfecto, asociamos. La nafta inerte que yo le echo al tanque viene de los fósiles. Los fósiles que antes eran seres este, vivos y que nada, el procesamiento de la naturaleza hizo que se conviertan en petróleo. ¿Qué sé yo? Los dinosaurios, desconozco porque no me dedico a eso. Pero los compuestos siguen siendo orgánicos. Es decir, que el átomo sigue teniendo la misma configuración y sus moléculas tienen una estructura en el espacio y eso es extremadamente importante porque las define en el espacio. Entonces, eh, vayamos, vayamos pensando siempre en la química orgánica, no como una química extraña, no como una química diferente, no como una química que deja afuera a toda la tabla periódica, no todo lo contrario, sino que las moléculas tienen una conformación, una organización, una distribución diferente. Entonces, es así que dentro del concepto de química orgánica aparece esto de los grupos funcionales. Todas las diapositivas que he sacado y que les he compartido, chicos, están en el Word. Eh, los grupos funcionales son unidades estructurales de los compuestos químicos que los agrupa en familias, ¿sí? Así como decimos, bueno, los ácidos en química inorgánica, los ácidos tienen la característica de que el protón se libera en solución acuosa. Bien, bárbaro. Grupo funcional ácido. En química inorgánica decíamos, bueno, las bases o hidróxido se caracterizan porque tienen el grupo oxidrilo. Bueno, grupo funcional oxidrilo. Y define la característica de las bases y define las características de los ácidos. Unos corroen, oxidan. Bueno, ese grupo funcional le da características comunes a la familia de todos los compuestos que poseen esa unidad estructural. Bueno, en química orgánica el concepto es el mismo, pero aparecen muchos más eh, compuestos de la química orgánica con grupos funcionales que los hacen característicos. Y vamos a ir bien. R, la letra R que pretende definir lo que se denomina radical, un radical, es un átomo de carbono y la molécula que continúa, ¿sí? Es decir, acá hay unido un átomo de carbono y puede ser simple o muy complejo, ¿eh? Entonces, no importa la complejidad de la molécula, si tiene un oxidrilo,
esa molécula pertenece a los alcoholes. ¿Está bien? Entonces, los alcoholes, nosotros en química inorgánica decíamos que el grupo oxidrilo caracterizaba a los hidróxidos, a las bases. Bueno, el grupo oxidrilo en la química orgánica es el grupo funcional alcohol. De cada uno de estos grupos funcionales, ustedes van a encontrar en el Wolf un capítulo específico. Alcoholes primarios, secundarios, terciarios. Y sí, lo van a tener que leer. Los grupos funcionales son estas unidades estructurales que permiten generar una familia que comparten características y propiedades químicas. Por ejemplo, pensemos ya en el alcohol, ¿no? El alcohol que es volátil, sí. Em, ¿Se evapora de manera muy fácil? Sí. ¿Te embriaga? Sí. ¿Es tóxico? Sí. ¿Reacciona con determinadas cosas? Sí. ¿Solubiliza las grasas? Sí. ¿Entendés? El hecho de que esté este grupo oxidrilo le otorga esta y muchas más características a todos los compuestos que tengan el grupo alcohol. Entonces, el grupo funcional alcohol define una familia de compuestos. Ahí tienen como un ejemplo el alcohol isopropílico. Eh, ¿Saben cuál es el alcohol isopropílico? ¿Viste cuando compras en la farmacia, hay ocasiones en las que compras esos inyectables que vienen con un sobrecito y ya traen el algodón mojado, toda la historia? Bueno, el algodón ese mojado viene con alcohol isopropílico. Esa es la fórmula, ¿sí? Iso hace referencia a simetría, simétrico. Entonces, esto dibujado en el espacio es simétrico. Es como el oxidrilo, el carbono y salen las dos ramitas. Por eso se llama isopropílico, porque es proporcional hacia ambos lugares. ¿Ah? Ya lo van a ver en el libro cuando estudien el capítulo alcoholes. ¿Qué me interesa de cada uno de los capítulos de la química orgánica? Que describen el grupo funcional, que los reconozcan y que identifiquen compuestos de interés de la medicina. Si ustedes me dicen, profe, entre los compuestos que tengo que caracterizar dentro de los alcoholes. Bueno, por ejemplo, y bueno, el metanol. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó con el metanol en la historia de San Juan, que quedó para toda la historia y con un episodio muy difícil de olvidar? El vino que accidentalmente eh, se, se, eh, se adulteró, fue un accidente realmente, y se cambió el alcohol del vino por el metanol. Bueno, precisamente el metanol tiene características extremadamente tóxico, provoca ceguera, alteraciones neurológicas e inclusive la muerte. Y bueno, esto que estamos leyendo, perdón, que ustedes van a leer o que yo estoy comentando ahora, bueno, si ustedes revisan un poquito en internet, están los archivos, van a ver que hubieron grupos de personas que fueron mostrando todos estos signos y síntomas. Inclusive se perdieron algunas vidas por una intoxicación, una contaminación con metanol. ¿De acuerdo? Después, si yo les digo el etanol es el alcohol de qué? A 96% es el que usamos para qué? El etanol al 96%. ¿Para qué lo usamos? Sí, vos sabés que yo revisaría eso, que si es para desinfectar o no. Tenemos el concepto de que el alcohol de 96 desinfecta. Bueno, lo vamos a revisar. No me quedo como muy de acuerdo con que necesariamente desinfecta. Porque el alcohol al 70% eh, es mucho más eficiente para desinfectar. ¿Se acuerdan de la época de la pandemia nefasta que vivimos? Bueno, el alcohol en gel no es alcohol de 96, era alcohol al 70%. O el alcohol ese que te echabas. Bueno, yo todavía me sigo echando hace muchos años que tengo antes de la pandemia el hábito de
llevar preparado en la puerta de mi camioneta un aspersor con alcohol al 70%, porque tiene características de desinfectante mucho más eficientes. Ya después lo vamos a charlar porque si quieres. El de las bebidas alcohólicas, estoy de acuerdo. Susana, exacto, el etanol, que lo hablé como ejemplo cuando imaginé, para que vean que no nos podemos olvidar de toda la materia, porque siempre hay que estar pendiente del examen final que es integrador. ¿Se acuerdan que hablé de que el alcohol en el volante era el catalizador del accidente? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, de eso se trata precisamente. Así como el etanol, el metanol es tóxico y todas estas cosas, eh, el etanol también lo es. Es más, el alcohol etílico, el de las bebidas alcohólicas, eh, lo hace transitar al individuo en el proceso de la intoxicación alcohólica por etapas, ¿no? Eh, y acá roza mucho lo que eh, nos toca en la vida privada de cada uno de ustedes y no pretendo sensibilizar a nadie con el tema, ¿no? No, acuérdate que una de las características, Lourdes, que tiene el etanol es que es un solvente no polar y esa es la razón por la cual el alcohol saca la grasa del vidrio. ¿Viste? Cuando vos limpias un vidrio que tiene las manos marcadas o le apoyaron el cabello y está la grasa, le echas un poquito de agua con alcohol y lo puedes limpiar. ¿Por qué? Porque los lípidos son solubles en solventes orgánicos, precisamente en no polares. El alcohol es un solvente orgánico no polar. Esa es una de las tantas razones por la cual tenemos la falsa sensación, perdón, de que cuando comes vino, perdón, un asadito con un vino, con un fernet, no sé cuántas variedades de bebidas uno puede consumir, uno dice, no es lo mismo comer el asado con alguna bebida espirituosa que con agua o gaseosa. Es más, hasta te cae mal eh, comer asado con agua, ¿no? Eh, y eso tiene un fundamento y tiene que ver con el hecho de que el alcohol solubiliza los lípidos. Entonces, como lo solubiliza, cuando vos estás consumiendo mucha cantidad de grasa, perdón, y tomas alcohol, tenés la sensación de que te hace mejor a la digestión. Lo que estás haciendo, en realidad, te estás, no sé cómo decirlo con una palabra suave, pero te estás arruinando la vida porque lo que estás haciendo es que el alcohol, ¿recuerdan ustedes que cuál es el modelo de la membrana celular? A ver, para no decir yo todo. ¿Cuál es el modelo de la membrana celular? Biología básica. Perfecto. Una bicapa fosfolipídica, ¿cierto? El modelo del mosaico fluido, que se mueve, proteínas integrales, transmembrana. Pero dijeron una palabra muy simple ahí en el chat, lípidos. Y yo les he dicho que el alcohol solubiliza ¿qué cosa? Los lípidos. Entonces, cuando nosotros tomamos alcohol, estamos solubilizando los fosfolípidos de la membrana. Por lo tanto, estamos rompiendo células. Y si son las del tubo digestivo, estas células junto con la mucosa son las que te protegen del efecto del jugo gástrico. Y si ese factor de protección se empieza a perder porque estás tomando alcohol, aparte el alcohol es vasodilatador, hace que los vasos sanguíneos se abran, se dilaten, exponen más sangre y se produce lo que se denomina la úlcera hemorrágica o la gastritis. Entonces, este alcohol también solubiliza la grasa y por lo tanto hace que se inyecte hacia la célula de una manera más eficiente. Entonces, ¿por qué vos tenés la sensación de que cuando comés un asado o una comida muy pesada, lo bajás con un vinito y la sensación es falsa porque lo que estás haciendo en realidad es toda la grasa que debería arrastrarse por el tubo digestivo y eliminarse por el intestino, la estás internalizando a los vasos sanguíneos
Y esta grasa circula en el torrente sanguíneo y produce el ateroma, la placa de la arteriosclerosis, depósito de colesterol, triglicéridos, etcétera, 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 etcétera. Entonces yo me pregunto, y les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo con la previa, no? No me acuerdo, Juan, que lo diga alguno de los compañeros. Porque les hice una pregunta fuerte, ¿no? ¿Qué haces con la previa? Ya vamos a ver acá también otros compuestos, otros grupos funcionales, ¿no? Que habla de las anfetaminas, cuando la mezclas el alcohol con estas bebidas energizantes, ¿no? O sea, esto se empieza a volver apasionante. Mira, Antonella, los grupos funcionales, a ver, los grupos funcionales que tenés que saber son absolutamente todos los que te estoy mostrando acá en la diapositiva. Lo que tenés que tomar de cada uno de ellos es qué compuestos se relacionan con la medicina, ya sea para el bien o para el mal, ¿no? Bueno, les voy a hacer una pregunta que ustedes saben tanto. Ese radio graciosamente, ¿no? ¿Es verdad que eh, cuando tu amigo te dice, ah, no, yo voy, arranqué con cerveza y solamente voy a tomar cerveza toda la noche, porque si yo cambio de bebida me emborracho? ¿Es verdad? ¿Cambiar de bebidas te emborracha? ¿De qué depende? ¿De que se haya asado o no haya asado? Hay un montón de amigos que te dicen, no, 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 ¿con qué arrancamos? Yo sigo toda la noche con eso, porque cambio y me emborracho. Por cambiar de bebida, ¿te emborrachas? No. La mezcla te emborracha. La respuesta correcta, Guadalupe. Chicos, no importa el sabor. El problema, lo que te pone ebrio, es la cantidad. Puedes estar tomando todos los litros de cerveza que quieras tomar, pero te vas a emborrachar igual, querido. O sea, cambies o no de bebida. Es muy simple. Si el proceso de alcoholizarse es una intoxicación. Miren, cuando uno se intoxica con el alcohol particularmente es depresor del sistema nervioso central. Esa es la clave, ¿no? Es un depresor del sistema nervioso central. Es decir, que actuará como un anestésico, por decirlo de alguna manera. Pero ustedes fíjense por las etapas que se pasa con el consumo del alcohol. Con el alcohol, la primera etapa que pasás, a ver, estas etapas que yo voy a mencionar, no quiere decir que todos la transitan de una forma manifiesta. Hay personas, hay organismos, tiene que ver esto con el citocromo P450 del hígado, entre otras cosas, otras enzimas, eh, que algunas etapas aparentemente no las manifiesta el individuo, pero todos pasamos por esas etapas. La primera es la euforia. Y la euforia, ustedes la conocen de la previa. ¿Por qué hacen la previa? Es porque en la previa pierden la vergüenza, que no están inhibidos, se ríen de cualquier cosa, buena onda a todos, te animás a cosas que antes no dirías, pero se van disminuyendo los reflejos. Entonces vos seguís tomando, en la previa vos seguís tomando, y después de la euforia pasás a la agresión. ¿Quién de ustedes no ha conocido un chico, un amigo, que toma un vaso de algo y lo que quiere hacer es pelear?
Bueno, porque es tan grande la excitación, es tan grande la euforia que pasan a la agresión. Si sigue tomando ese individuo, se va a poner lo que graciosamente se dice el borracho melancólico. Se va a poner eh, emocional. Entonces esa es la primera señal de que está entrando en la depresión, porque se pone emocional, se pone melancólico, se pone pesado. Ese amigo que te abraza y dice que te quiere, que siempre te quiso desde que te conoció, qué buena onda que sos. Ya estamos depresivos. Y si sigue tomando, en un momento de que baja la música, decís, che, ¿y el flaco dónde está? Y cuando lo buscas, está durmiendo detrás de un sillón. ¿Por qué? Porque es tan grande la depresión del sistema nervioso central que si él siguió tomando, se duerme porque perdió la conciencia. Entonces ahí aparece el momento, perdona que sea tan directo, pero es un momento criminal, cuando en estos juegos de las bebidas, ese del embudo, que le echan al amigo, por más de que está borracho, con un embudo le echan bebida, ¿saben qué es lo que están haciendo? Están llevándolo en su proceso de intoxicación etílica del punto del coma etílico, porque está inconsciente, el borracho inconsciente. El próximo paso es que es tan grande la depresión del sistema nervioso central por la intoxicación con el etanol, que lo que sigue es el paro respiratorio. Y ahí es en donde tu amigo, el que siempre te quería y te abrazó y te quería eternamente, pierde la vida. Entonces, miren ustedes qué graciosos son todos estos juegos etílicos del toc toc, el coscorrón, el embudo, y no sé cuántos apodos más le ponen a un acto totalmente criminal. Entonces yo les pregunto a ustedes qué es ser alcohólico, ¿no? Y no estoy dando una clase de moral, estoy hablando de solvente orgánico, nada más. ¿Cuál es la clasificación? Las clasificaciones del alcoholismo, chicos. Esto que les estoy preguntando ahora, no se los voy a preguntar de pasado, no les voy a preguntar cuáles son las clasificaciones del alcoholismo. No es el objetivo de la asignatura. Eso lo van a ver en toxicología química y legal, ¿no? Pero me parecía interesante esta pregunta. ¿Cuándo una persona es alcohólica? ¿Cuándo vos lo definís que es un alcohólico? Yo digo que si googlean, por favor busquen en la OMS y en la OPS. Ahí van a encontrar alcohólico social, van a encontrar el alcohólico depresivo, el alcohólico que se esconde para tomar, el alcohólico este, por consumo crónico. El social, ¿saben cuál es? Es el que busca una excusa con amigos para tomar. Ese es el alcohólico social. El que anda buscando a alguien para tomar. Yo me pregunto qué es la previa, ¿no? También ser alcohólico social es tomar algún día específico de la semana, ¿no? Entonces, cuando tomas todos los sábados, llega un momento en que te da vergüenza que te vean tomar tanto. Entonces, estás en otra categoría del alcoholismo. Después no te importa más nada, ¿no? Es muy interesante que lo lean, chicos. Y ustedes, si van a trabajar promoviendo la salud, creo que tienen que saber mucho. Bueno, seguimos. Los ésteres, miren, los ésteres tienen este grupo funcional. El radical, el oxígeno, mira, acá está el compuesto, ¿no? Acá está, un radical, metilo, el oxígeno unido a otra cadena carbonal. En estos van a encontrar a los anestésicos, ¿está? El éter que se usa para las pinturas también, para diluir las pinturas, ¿de acuerdo? Después tener los aldehídos. Todos estos son solventes orgánicos volátiles que provocan hepatotoxicidad, enfermedades hepáticas tóxicas por intoxicación con solventes orgánicos.
Los aldehídos. ¿Qué grupo funcional lo caracteriza? La letra R, insisto, sigue la molécula para allá, ¿sí? Pero tiene en el carbono primario, en alguna puntita de esta molécula, tiene este grupo. Carbono, doble enlace, oxígeno, hidrógeno. En química orgánica, el carbono, doble enlace, oxígeno, se llama carbonilo. ¿De acuerdo? Entonces tenés, por ejemplo, el formaldehído. ¿Sí? En esto se transforma el alcohol cuando tomamos. Después tenés las cetonas. Las chicas la conocen mucho porque acá se encuentra el quitaesmalte. Acá está la acetona. También es un solvente orgánico tóxico. Los ácidos orgánicos. El grupo ácido funcional, miren, carbonilo, oxidrilo. Este grupo es el ácido orgánico, ¿sí? El ácido fórmico, que es el veneno el veneno de la hormiga roja. Muchas personas son alérgicos a este veneno. Y dentro de los ácidos orgánicos se encuentran los jabones, ¿sí? El éster. Fíjense que el éster es como una sal del ácido, ¿ven? Miren, carbono, doble enlace, oxígeno, ¿lo ven ahí? Acá estaría el oxidrilo. Bueno, este hidrógeno fue reemplazado por algo. Los ésteres son la combinación de un alcohol más un ácido orgánico. Y fíjense lo que yo les decía que les iba a mostrar. Las aminas no tienen átomos de carbono en su grupo funcional, precisamente. Y lo que las caracteriza son el grupo funcional. ¿Ven? Aminas primarias, secundarias o terciarias. Aquí tienen las aminas. Después están las amidas, que parecen al ácido orgánico, pero tienen nitrógeno. Todas estas moléculas las van a ver en la conformación de, los nucleótidos, no nucleócidos. ¿Sí? Ya lo van a estudiar cuando estudien en biología. Después tenés las amidas, ya se las comenté, las aminas con N y las amidas. Y después también están los halogenuros de alquilo. Perdón. Los halogenuros, en donde la X es un halógeno, flúor, cloro, bromo, yodo. ¿Está? El fluoruro de metilo, el cloroformo. El cloroformo, es el líquido en donde están las piezas anatómicas en la morgue que van a estudiar ustedes en primer año. ¿De acuerdo? Y después tenés los tioles y tioésteres. Tío porque tiene azufre. ¿De acuerdo? Por eso se llaman tiol. Es como si fuera el azufre reemplazado al oxígeno y sería como un alcohol. Ya no lo es un compuesto derivado del azufre, ¿no? Tioalcoholes, tioles se llama, ¿sí? Y después tenés los tioéteres, que son la sal de este tioalcohol. ¿Eh? Bueno, de todos estos ustedes acá tienen que encontrar la cocaína, la adrenalina, la morfina, las anfetaminas, todos estos compuestos que se usan para adelgazar, bueno, eh, los psicotrópicos, psicofármacos, todos los van a encontrar descritos en cada uno de los capítulos del Wolf, que es lo que yo quiero que de esto ustedes rescaten, ¿sí? Este resumen que está acá incluye prácticamente a todos los compuestos orgánicos de nuestro interés. Y de la mayoría de ellos vamos a ir hablando de las macromoléculas en las clases que siguen. ¿Por qué? Porque más que quedarme en un estudio de la química orgánica pura como un químico universitario, me interesa que estudiemos estos grupos funcionales, el rol biológico en las macromoléculas que involucran la salud de los individuos, ¿sí? Entonces, todos estos grupos funcionales vamos a hacer un abordaje muy particular cuando estudiemos las macromoléculas, ¿ok? Pero bueno, tienen ustedes una gran responsabilidad de ir leyendo, revisando y encontrando características de la medicina en cada uno de estos grupos de compuestos o familia de compuestos. A ver, los leo, chicos, así ya vamos terminando la clase de hoy, porque creo que hasta acá hemos llegado.
A ver. Las aminas y las amidas. Lo que dije en Nazarena es, fíjate, que el grupo funcional está definido por el nitrógeno y hidrógeno, ¿sí? Espera, acá está. ¿Ves? El grupo funcional que lo caracteriza es esto, NH, H2, H3, ¿sí? Primaria, secundaria, terciaria. Y acá sigue caracterizándolo el grupo nitrógeno. Este nitrógeno, este grupo funcional que está acá, la sigue caracterizando. Por eso se llaman aminas y amidas. Está bien, tiene carbonilo y sigue la molécula para allá. Pero el hecho de tener este grupo amino es lo que les hace pertenecer a esta familia de compuestos. ¿Mm? A ver, Rosario, cuando nosotros hablamos en química orgánica de una molécula que termina en hilo o il, estamos hablando de un radical, ¿sí? Es decir, es la porción, toda la porción de la molécula que está con un enlace libre para unirse a algo. ¿Ah? Eso es un radical. Entonces, el carbonilo está unido a algo, ¿sí? Formil. Bueno, lo que no trabajé, perdón. Está buena tu pregunta, eh, Francisco. Alcanos, alquenos y alquinos, ustedes lo van a leer para, eh, yo no se los especifiqué, para comprender el enlace simple, dos, doble y triple, para comprender e incorporar las definiciones de isomería, de grupo, isomería funcional, isomería geométrica, cis y trans, que también lo vamos a ir repasando eso en ácidos grasos, en cadenas carbonadas de ácidos grasos. Es decir, todo eso lo vamos a ir repasando también en las macromoléculas, pero leer alcanos, alquenos y alquinos les va a permitir eh, sacar, reconocer los tipos de enlaces y cómo se organizan en el espacio de las moléculas. Es decir, leer cada uno de los capítulos los va a ir organizando dentro de una matriz de la química orgánica y siempre utilizando ejemplos de las ciencias biológicas, de medicina fundamentalmente. ¿De acuerdo? Alquenos, alquinos, los ciclos aromáticos, heterociclos. Bueno, todo eso que nos vamos a ir repasando en las macromoléculas, porque yo voy a ir hablando de eso, ustedes tienen que leerlo a modo de identificar cuál es la matriz de compuestos que existen en la química orgánica. ¿Sí? No nos vamos a parar en eso, porque si no, no vamos a terminar de ver nunca química biológica. Por eso el plan de clase que tengo es de esa manera. ¿Sí? Bueno, dudas, preguntas. En lo que vas a, cuando estudies alcanos, alquenos y alquinos, ahí vas a fortalecer el concepto de simple enlace, doble enlace, triple enlace, que son ramificaciones, que son radicales, las propiedades de los isómeros, que son los isómeros, los de grupos funcionales, los geométricos, los de posición. Ahí van a ir reconociendo las distintas propiedades que caracterizan a la química orgánica. Lo que vimos hoy está exactamente después del capítulo de los elementos de la vida, a partir de ahí sin parar hasta el final del libro. Esto no lo van a encontrar, está muy bueno el resumen que hace el Wolf. Eh, todo este compendio de temas no lo van a encontrar en Harper ni Feducci. Harper y Feducci comienza con macromoléculas. Desde ahí vamos a arrancar con los tres libros. ¿Ya está? La clase de hoy la vende el Wolf. Bueno, chicos, ¿les gustó la clase? La próxima clase arrancamos con carbohidratos de carbono. ¿Está? Eso vamos a ver en la próxima clase. Sí, 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 lo subo. O sea, no sé si les ha pasado a ustedes que estás hasta 20 minutos para que la página de la Católica funcione. No sé qué cosa de locos. Me ha costado, ya llevo varios días que te quedas y lo dejas
y lo dejabas. Hoy tenía miedo de no poderme conectar y me costó muchísimo poder entrar a la página para habilitar el enlace. Bueno, chicos, ¿les gustó la clase? ¿Se sintieron cómodos? ¿Les pareció interesante? Em, ¿Qué les pareció esta dinámica de jugar un poco con lo que sabemos, ponernos en contexto, lograr la definición y después ir ya terminando con los principales grupos funcionales y algunas moléculas que se destacan o características y un poquito tocar lo de la vida cotidiana, esto del alcohol, tocar lo del alcoholismo, tocar el por qué me siento bien comiendo alcohol cuando como asado, que esto es una mentira, porque nos estamos llenando la vida. ¿Qué les pareció? ¿Les pareció interesante? Espero que así sea realmente, porque se vuelve cada vez más bonita y más apasionante la materia. Al menos es lo que a mí me causa, ¿no? Espero poder contagiarlos con eso. Chicos, ¿les parece que vayamos terminando la clase por acá, por ahora? Y ustedes se toman un recreo, se pueden tomar un café, porque creo que tienen física dentro de un ratito. Ya estamos en las 19:03, tengo yo, no sé ustedes. Eh, Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Gracias por estar. Una alegría habernos reencontrado. Así que nada, vamos para adelante a leer, lean con mucho interés, descubran el tema, es muy interesante y la clase de mañana hacemos un repaso integrador de todo lo que necesitan de estos que hemos estado viendo asincrónico por el viento sonda, por el día de la educación y todas estas cosas, ¿ok? Así que mañana nos encontramos, chicos, que estén todos muy bien. Gracias por el tiempo y por la tolerancia, ¿eh? Un saludo afectuoso para todos. Que anden bárbaro. Gracias, Antonella. Gracias, gracias.